¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ya nos estamos conectando. Aquí nos aparecen ya que los asistentes va aumentando el número. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Me emociona mucho la sesión de hoy. Es una sesión muy interesante, pero sobre todo estoy muy emocionado de estar acompañado por dos grandes profesionales que respeto y admiro mucho, la doctora Elsa y la licenciada Cristina. Ambas miembros de la empresa Alimentos Sello Rojo. Muchísimas gracias, doctora, licenciada, por acompañarnos. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, ahorita tendremos oportunidad de que ustedes nos las conozcan y que confirmemos, ¿no? Lo que estoy platicando de ellas. Dos personas experimentadísimas, cada una en su respectiva área. Y pues bueno, el día de hoy estamos con un tema muy interesante, ¿no? Antes que esto, me voy a presentar también yo para quienes no me conocen. Yo soy Juan Manuel Arillano, soy director general de la empresa de Medicheck y que bueno, somos los anfitriones del webinar del día de hoy. Y también compartirles que en la plataforma, para quienes es la primera vez que utilizan GoToWebinar, hay un panel de herramientas, quienes están en la computadora del lado derecho o hay algún botoncito, quienes están en la versión móvil, para un apartado de preguntas. Si alguien tiene algunas preguntas durante el transcurso de la sesión, las puede escribir y habrá un momento al finalizar el panel donde vamos a responder algunas de ellas si el tiempo nos lo permite, ¿no? Y bueno, para arrancar, me gustaría platicarles una anécdota. El otro día yo estaba en una conferencia también en este mismo formato virtual, que es algo nuevo, ¿no? Parte de esta nueva normalidad, como le llaman muchos, y el moderador de la charla cuando empezábamos nos decía que, bueno, es algo nuevo para todos. Ahorita que nos estaban contando para ya empezar y salir al aire, siempre está la incertidumbre de ya salimos, nos estarán escuchando, nos estarán viendo, y yo creo que este manejo de tecnología es algo nuevo. Y ese día el moderador nos decía que, pues bueno, nos sintiéramos en confianza, ¿no? Si el audio fallaba, si el internet fallaba, si el video, qué sé yo, que estuviéramos tranquilos porque es algo nuevo que estamos aprendiendo. A mí ese día me hizo sentirme mucho más cómodo. Entonces, pues bueno, la invitación para las dos, doctora Elsa, licenciada Cristina, es la misma, ¿no? Que estemos muy cómodos los tres, me incluyo yo también. Y la idea es que tengamos una charla muy amena. Tenemos muchísimo que aprenderles. Y en esta nueva normalidad que yo platicaba, yo creo que más que una nueva normalidad, es precisamente eso, ¿no? Lo normal. Yo creo que lo normal toda la vida es estar expuestos a cambios, aceptar esos cambios, tener un nivel de adaptación y siempre estar en una mejora continua, ¿no? Que esa es la razón por la que me interesaba mucho invitarlas a ustedes para platicar, porque creo que esa adaptación ha sido algo que ustedes han demostrado con una autoridad, ¿no? Entonces me gustaría preguntarles de la situación actual. Estamos en medio de una pandemia. No es poca cosa una pandemia, es un tema muy, muy trascendente. Y me gustaría preguntarles primero en el plano personal, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Cómo han recibido el tema de la pandemia? ¿Cuáles son las ideas que se les vienen a la mente? Como para entrar un poquito en materia y escucharlas. No sé si pudiéramos comenzar, doctora Elsa, contigo. Bueno, como gusten ustedes, adelante, por favor. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Soy Elsamira Gutiérrez. Gracias por la invitación, Juan Manuel. Como tú lo mencionas, hemos estado en diferentes formatos y cuando hemos interactuado, pues siempre se ha dado esta opción de sentirnos como en casa, como en familia, con amigos. Qué bueno que empiezas así, porque lo que vemos nosotros los médicos en el ámbito de la atención, pues es esta parte personal, es cómo lo están viviendo las personas, cómo están viviendo nuestros colaboradores de diferentes áreas, desde los que están en la operación hasta los que están en la oficina, los que están trasladándose de un sitio a otro a supervisar, etcétera. Entonces, esto es algo que nos ha movido y nos ha movido la vida y nos ha movido nuestra forma de sentir, emociones, etcétera, y obviamente nuestro estilo de vida en cuanto a la alimentación, en cuanto al ejercicio, etcétera, pues obviamente ha cambiado mucho. En cuanto a lo personal, como bien lo mencionas, nos hemos adaptado. Nos hemos adaptado. Una de mis hijas me dice, pues mamá, es que no podemos, tiene una frase desde hace tiempo, pues tenemos que aprender a adaptarnos y no podemos vivir con miedo. Entonces, pues, ¿cómo es no vivir con miedo? Pues es identificar la problemática que estamos viviendo, ver qué podemos hacer para poderla atender
y en su momento, pues minimizar los riesgos. Entonces, así lo estamos viviendo en casa. Creo que hemos pasado por todas las etapas, desde poder identificar qué está pasando, de cuando ya empezaba, que llegaban, iban a empezar los casos. Nunca hubo la etapa de ir a comprar papel del baño en exceso como pasó en otros escenarios. No hubo eso porque sabíamos que había que hacer había otras prioridades. Sin embargo, sí hubo etapas en las cuales desde que sí iba a llegar, desde que después, pues ahora utilizar todas las medidas de higiene y el sanitizar, etcétera, el buscar la forma de estar lo más seguros posible. Y en este momento estamos viviendo esa normalidad desde otro punto de vista. Esto de que tenemos que cuidarnos más, utilizar obviamente nuestra protección, nuestra mascarilla facial, el higiene de manos constantemente, el desinfectar lo que estamos tocando, todas las medidas que ya sabemos. Entonces, la verdad es que lo hemos vivido muy, muy interesante, muy desde un enfoque, desde el tema humano y el tema de que tenemos que seguir trabajando, y más nosotros los médicos. Así que sí está muy interesante la experiencia y hemos aprendido muchísimo de ello. Gracias por preguntar, Juan Manuel. Excelente, excelente, gracias. Licenciada Cristina, platícanos un poquito desde tu punto de vista. Bueno, desde mi punto de vista de cómo lo he vivido en cuanto a la pandemia, en cuanto a la plataforma y todo esto, ha sido una curva de aprendizaje constante, ya que al inicio pues te hace las preguntas básicas de cómo lo vamos a tomar, qué es lo que vamos a hacer y cómo lo tomará la gente. Entonces, pues esas preguntas de cómo debemos fortalecer la gestión al proceso y cómo vamos a ejemplificar e informar a todos la función, pues ahora sí que de las nuevas herramientas de la plataforma en este caso, y lo más importante en comunicarles el objetivo principal, que pues es la salud de todos los colaboradores y que nos va a ayudar a monitorear y analizar pues, los posibles casos de COVID. Entonces, este cambio entre pandemia, nuevas tecnologías, es como lo hemos vivido. Excelente, excelente. Y bueno, yo creo que el tema de la pandemia también ha dejado descubierto muchas carencias, ¿no? Yo creo que obviamente el tema del sector salud ha demostrado que hay muchas áreas de oportunidad, por verlo mejor desde esta óptica, no nada más como problemas. Y bueno, entra el tema de tecnología, entran muchísimas áreas. Yo creo que queda descubierto más que nunca que el tema de salud es un tema de atención multidisciplinaria. Ahora sí que, como lo hemos venido diciendo nosotros, el tema de salud es responsabilidad de todos, ¿no? Y bueno, ahora sí, entrando un poquito al problema, a la situación en materia, tenemos enfrente de nosotros una pandemia, hay una enfermedad, está clarísimo cuál es la amenaza, ¿no? El nivel de riesgo, pero por otro lado, decía ahorita la doctora, hay una vida, ¿no? Hay actividades que queremos seguir, que queremos retomar. Algunas de ellas son actividades esenciales, que esta es una palabra clave que ahorita entraremos más a detalle en este apartado. Y yo creo que la pregunta que todo el mundo nos hacemos, y es seguramente la pregunta que llamó la atención de los que nos están acompañando el día de hoy en este webinar, es ¿cómo regresamos a nuestras actividades, a lo cotidiano de nuestra vida, de forma segura, ¿no? Y yo creo que la gran mayoría tuvimos tiempo hasta de sobra mientras estábamos encerrados en nuestras casas para hacernos esta pregunta. Pero aquí hay algo muy interesante. Ustedes en Sello Rojo tuvieron una situación muy diferente porque ustedes no tuvieron tanto tiempo para pensar, porque ustedes tuvieron que tomar decisiones y ejecutar inmediatamente, precisamente por lo que decíamos ahorita, ¿no? Ustedes son una industria esencial y a la par de una pandemia, la gente tiene que seguir comiendo y bueno, una industria como ustedes, no puede parar, ¿no? Entonces, aquí yo creo que el reto fue diferente y ahora les preguntaría, ahora sí desde un poquito el plano profesional, ¿cómo fue esta situación, los primeros días, el darse cuenta de la magnitud del evento, analizar un poco y empezar a tomar decisiones? Cabe recalcar, bueno, la doctora Elsa está en el área médica de Sello Rojo, y la licenciada Cristina está en el área de desarrollo organizacional, también dentro de la empresa de Sello Rojo, con el departamento de recursos humanos. Entonces, ¿cómo fue esta experiencia desde el plano profesional en una empresa que nunca paró, que han seguido operando desde el día 1 de la pandemia? Y pues ahora sí que todas las empresas tuvimos grandes cambios con la pandemia. Sin embargo, yo creo que de los riesgos que percibimos fue la adaptación al cambio.
pues ya que muchas personas pues pueden ser como renuentes a las nuevas tecnologías, ya sea por el estatus, pues muchas veces socioeconómico, incluso por la generación. Entonces, el hecho de que nuestros colaboradores de las zonas foráneas tendrían que sobrellevar una pandemia a la que nadie pues, estábamos preparados. Entonces, fue un momento de riesgo y a necesitar conocer su estado de salud y sus familiares. Entonces, fue al principio como que tenemos una pandemia y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, tuvimos que actuar de una manera muy rápida. Y como dices, pues la verdad es que sí somos del sector alimenticio, básico, lácteo, entonces, pues sí, no paramos. Como comenta la licenciada Cristina, esta empresa es una empresa esencial. Afortunadamente, los procesos que se tienen, pues están muy sistematizados. Sin embargo, pues es una empresa muy grande. Es una empresa que tiene presencia en muchas partes de la República. Es una empresa que tiene diferentes áreas en los diferentes procesos y obviamente la magnitud de la misma y la razón de ser de la misma, pues hizo que no parara. Esto al inicio, cuando, como bien lo señalabas, Juan Manuel, es cómo se estaba viendo en otros países. Tuvimos tiempo, digamos, de ver qué estaba pasando allá, pero no es lo mismo que es lo que se está viviendo en otros escenarios a lo que estamos viviendo en México. Y en su momento como empresa, cómo poder seguir trabajando y seguir atendiendo todos los procesos, porque como te lo mencionaba, independientemente de que ahorita nuestra prioridad tiene que estar enfocada a prevenir los riesgos, a minimizar el riesgo, etcétera, las otras enfermedades no han parado, no se fueron de vacaciones, sigue habiendo procesos que atender, incluso procesos administrativos, entonces teníamos que buscar la manera de que esto fuera más eficiente. Como nuestro auditorio seguramente está muy informado sobre esto y saben que este plan de retorno seguro incluye varias medidas y entre ellas uno es el seguimiento y tener una herramienta para poder dar esta oportunidad a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, de estarnos informando cómo están. Entonces, por más estructura que pudiéramos tener en nuestra área, pues era muy difícil poderles aplicar encuestas a todos, aparte de que lo que estamos buscando es de que exista menos contacto posible. Entonces, era imposible el poder aplicar las encuestas que teníamos que aplicar. Y por supuesto que también era muy difícil y el riesgo era mayor el estar teniendo pellizquetas, papeletas, etcétera. Así que esto de Medicheck a nosotros nos cambió mucho, porque tuvimos el antes y el después. En lo que empezamos con las versiones y que se dio la oportunidad de que se colaborara Sello Rojo con Medicheck. Entonces, en ese inter tuvimos la oportunidad de cómo lo íbamos a estar viviendo, cómo íbamos a tener que estar atendiendo esto con el enfoque tradicional al enfoque que ahora se está viviendo con Medicheck. Entonces, sí fue difícil al inicio, como decía la licenciada Cristina, particularmente la cultura que se da en todos lados, la cultura que se da en todos los niveles y en todo tipo de empresas, ya sea públicas, privadas y independientemente del tamaño, porque finalmente la sociedad, así somos y tenemos diferentes creencias, etcétera, y eso nos hace pensar diferente. Ahora, es normal, la resistencia al cambio es lo que se vivió, digamos, más complicado porque al inicio era, pues no tengo celular, ok, pero si tenías a lo mejor si tenían en casa alguna oportunidad de poderlo capturar. Se buscaron monitores en la empresa para poder tener este acceso al mismo y al inicio era, pues es que no sé cómo hacerlo, entonces hubo mucho de capacitación, pero ya que se dio la oportunidad y que vieron que era realmente súper sencillo y que era mucho más práctico y que no les llevaban los minutos excepto en la primera ocasión, que no son más de 10 minutos que lo pueden llenar y que nos va a dar la oportunidad de ver la población vulnerable, al día es un minuto que lo pueden hacer, si lo tienen en su teléfono inteligente, lo pueden hacer rápidamente en menos de un minuto. Entonces a nosotros nos cambió la vida. ¿Por qué? Porque es una empresa muy grande y nos permite ver en nuestra propia planta, en nuestras 3 plantas que están cercanas, más todas las demás que tenemos en la zona metropolitana, más las externas, nos permite ver en tiempo real eso. Y es algo que no hubiéramos podido hacer, aunque tuviéramos línea Mediche, una línea COVID, etcétera, no había forma. Creo que es algo que nos cambió la vida porque sí nos fue muy útil las tecnologías y en este caso lo que se ha venido haciendo, porque aquí quiero aprovechar, Juan Manuel, para felicitarte y agradecer al equipo porque todo lo que hemos propuesto como cambios para poder hacer la mejora continua del proceso se ha dado y se ha dado muy eficientemente. Entonces,
Pues yo, como empresa esencial y como encargada de la salud de nuestra gente, pues el cambio fue complicado al inicio, pero después de ello nos ha facilitado muchísimo la vida. Excelente, excelente. Qué gusto escuchar todo esto, caray. La verdad es que se tocaron temas importantísimos. Ahorita, más adelante, vamos a hacer un poco más de énfasis en partes importantes de esto, ¿no? Bueno, ahorita mucha gente seguro se estará preguntando qué es la herramienta de Medicheck, ¿no? De la que estamos hablando, y ahorita platicaremos un poco de eso. El tema de la implementación, que es tan importante. Y bueno, quiero regresar nada más un poquito para que quizás la gente, quienes no tienen la oportunidad de estar en una empresa como la magnitud de Sello Rojo o una empresa que sea de un giro esencial, entender un poco más la magnitud de lo que representa, ¿no? Porque creo que ahorita, por fortuna, estamos hablando de un buen escenario en el que todo se ha dado miel sobre hojuelas dentro de lo que cabe, ¿no? Ha sido un reto gigante para ustedes y a nosotros nos da mucho gusto poder colaborar. Pero algo que me gustaría hacer mucho énfasis es qué riesgo implicaría que una empresa de la magnitud como Sello Rojo no tuviera un proceso como el que tienen ahorita implementado en el tema de salud, que bueno, aquí estoy dando por implícito que sabemos que Sello Rojo es una empresa que le da tanta importancia al tema de salud, con sin y a pesar de la pandemia. Y bueno, ¿qué implicaría un tema de estos, no? Por poner algún ejemplo, y ahorita regresar a la palabra, platicábamos en algún momento con otra parte del equipo directivo de Sello Rojo, ejemplos de otros países que no tuvieron a lo mejor un proceso bien implementado para el tema de monitoreo, para tratar de tener el tema de contención, y empresas gigantes que representaban una participación muy importante de algunas industrias en Estados Unidos o en Europa y que tuvieron que cerrar. ¿Cómo eso impactaba negativamente en toda la cadena de valor que hay detrás de esas empresas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo muy importante de recalcar. No solamente qué puede pasar si todo se hace bien, sino qué es lo que puede pasar si algo se pudiera hacer mal en el camino. Y bueno, que hay muchísimos empleos directos, muchísimos empleos indirectos. Y bueno, literal, ahora estábamos diciendo el tema de que cuánta gente come de una operación como la de una empresa como Sello Rojo, ¿no? No sé si quisieran comentar algo de eso para nutrir un poquito más este punto. Sí, Juan Manuel, acabas de tocar un punto básico. Si asumiendo que no tuviéramos Medicheck, que tendríamos que hacer este seguimiento de manera tradicional, el poder tener el lineamiento de retorno nos marca que tenemos que tener esta vigilancia. Obviamente esto tendría que haber incrementado los recursos, tendríamos que buscar personas para poder enfocarlas específicamente a este proceso, a darle seguimiento. Y obviamente, ustedes lo saben cuando es RH, que no solamente es invitarlos, es encontrar el personal idóneo y aparte capacitarlos. Entonces ahí tenemos un punto crítico. Siguiente punto es el poder atender oportunamente los riesgos. Si detectamos un punto crítico, ya sea en estructura, en el proceso, etcétera, tenemos que atenderlo inmediatamente. Tiene que ver la gestión de riesgos oportuna y eficiente. Si no lo hacemos de esa manera, difícilmente vamos a poder lograr los resultados, porque bien lo mencionas, o sea, si no identificamos oportunamente un punto crítico, no, de ahí se desencadena no solamente el tema de salud, sino el tema económico y no solamente para la empresa, porque de alguna manera una empresa como esta pues tendrá que buscar la forma de tener esta opción de mover las piezas para poder atenderlo, porque la prioridad es la salud. Sin embargo, el tema económico para el propio colaborador, o sea, qué tanto, independientemente de que se le pudiera dar su prestación, etcétera, pues eso representa para ellos un tema económico, incluso el tema de sentirse útiles. Hay personas que tienen, nuestra empresa es una empresa familiar, hay muchos empleados, hay personas que tienen muchos años en la empresa y que sienten parte de esta familia. Y de repente, el hecho de que alguno se cuidan, se empiezan a cuidar todavía muchísimo más cuando ya toman conciencia de todo esto, porque dicen, pues espérame, yo no quiero dejar de trabajar, yo me siento responsable de mi espacio, de mi proceso, y obviamente esto tiene que ver con ponerse la camiseta
pero también el que no quieran devolver lo que decíamos, el impacto que puede tener en la familia. Llevan el aprovecho, a lo mejor lo vas a tocar, pero aprovecho porque la herramienta nos da la oportunidad de dar seguimiento no solamente al colaborador, sino a la familia. Y esto nos puede decir, a lo mejor el colaborador no tiene un riesgo, pero tiene un riesgo en la familia y tenemos que atenderlo con oportunidad. Y ahí hablaremos después de las versiones seguramente de cómo se fue dando esto para identificar que cuando ya teníamos alto riesgo o en su momento bajo riesgo, cómo teníamos que seguirlo. Entonces, sí sería muy diferente desde estructura hasta los resultados si no tuviéramos la herramienta. Excelente, excelente. Como bien ¿No sé si quieres agregar algo, Cristina? ¿Sí me alcanzan a escuchar? Sí, adelante. Ok. Tenemos más de 2,000 colaboradores, entonces, pues imagínense, no nos daría como abasto para estar monitoreando su estado de salud, de estar preguntando de su familia. Entonces, como menciona la doctora Elsa, pues yo creo que para ellos, sobre todo para los doctores, es una herramienta muy funcional, porque pues ahora sí que son como los ojitos, o sea, la visualización, como si fuera como un mundo general de cómo estás, cómo te encuentras. Entonces es como esa charla de uno a uno, aunque sean foráneos, de decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele esto? Entonces, yo creo que eso también es una parte aparte de importante del proceso, pero muy bueno, siempre reconocido, desde ese sentido de perspectiva que mencionas. Pues yo sé, o sea, me está preguntando todos los días, o sea, es como el cómo te sientes, cómo está tu familia, entonces yo creo que esa parte también es muy importante. También, Excelente. muy importante. Excelente, pues bueno, ahora sí. Sí, lo acabas de mencionar, aquí estamos. Sí, muy bien, ¿eh? Sí, es cierto. Es que es verdad, Juan Manuel. Es muy curioso porque tenemos un negocio, estas unidades de negocio en varias partes de la República. No vemos a las personas, pero estamos en contacto. Muy curioso porque una vez que llegamos, nos da los datos de información, llamamos y inicialmente se sienten sorprendidos, porque no solamente están capturando, sino se dan cuenta que tenemos. Perdón que les interrumpa, se está escuchando un poco de eco. Si me pudiera apoyar, Cristi, con bloqueando el micrófono para. Perdón que las haya interrumpido, pero seguramente todos estábamos escuchando el sonido y creo que es muy valioso lo que están compartiendo. Perdón que las haya interrumpido. Adelante. Qué bueno, Juan, qué bueno que nos mencionas, porque como dices, pues finalmente así son las tecnologías. Entonces, qué bueno que nos retroalimentas. Ok, entonces, se sienten atendidos. O sea, nos están cuidando, aunque sea remoto. Y existe esto de la asesoría a distancia. Y nos damos cuenta que muchas veces no necesariamente van a ser un caso sospechoso, sino que a veces traen otras patologías porque da la opción. Tú tienes, obviamente, como médico que poner en juego muchas cosas, desde si tuvieron contacto de primera línea, segunda línea, etcétera, si trae síntomas, cuánto tiempo, etcétera, etcétera. A un remoto hay cosas que les puede resolver y se sienten cercanos. Creo que esto es algo que le da valor también a la herramienta, el proceso como tal, porque lo mencionaste hace rato, ya hay acciones establecidas de promoción, de prevención, obviamente los filtros sanitarios, todas las acciones que ya están establecidas. Pero esta herramienta lo que nos permite también es estar más cercanos y ahí le ponemos en la notita, independientemente del médico que esté de turno, etcétera, y desde cualquier lugar, porque a veces es en ciertos horarios en el cual pues el colaborador tiene la duda y una duda muy genuina y es algo que vale la pena resaltar, se acerca. A la distancia, cuando empezaba tecnología, ustedes están más jóvenes que yo, pero cuando empezaba la tecnología y todo esto de educación a distancia hace años, la gente decía, es que esto nos va a alejar. No, curiosamente tiene que ver con la forma en que lo manejamos, lo gestionamos, qué uso le damos. En el que pasa lo mismo con MediCheck. Excelente, excelente. Pues me da mucho gusto estar escuchando todos estos comentarios, pero insisto, ¿no? Nosotros estamos ya muy familiarizados, ustedes también ya conocen la herramienta y son expertas de MediCheck, porque bueno, ya llevan varios meses utilizándolo, pero bueno, para platicar un poquito para la gente que no conoce MediCheck, ¿no? Hemos estado diciendo MediCheck, MediCheck, MediCheck. ¿Qué es MediCheck? Esta herramienta que nosotros la bautizamos como Healthy Workplace,
que quiere decir, o sea, un lugar de trabajo saludable. Es una herramienta de monitoreo de salud digital. Nosotros en Medicheck como empresa, para quienes nos conocen por primera vez, tenemos más de 3 años especializados en el tema de tecnologías de la información para el sector salud, y que creo que esto es algo muy importante, ¿no? O sea, la empresa de nosotros no nació a raíz de la pandemia. Somos una empresa que hemos venido trabajando en este nicho ya por varios años. Un poquito de mis antecedentes: yo estudié la carrera de medicina y bueno, después di el giro al tema de emprendedor, pero bueno, yo soy médico de profesión también. Y la razón por la que entramos en esta área fue precisamente por la apuesta de que en salud se podía hacer mucho si se le sumaba la parte tecnológica, ¿no? Y desde hace 3 años hemos venido fortaleciendo nuestra experiencia en el tema de expediente clínico electrónico. Y menciono esto porque aquí es donde empieza la herramienta de Medicheck Healthy Workplace. Cada uno de los colaboradores de las empresas que cuentan con esta herramienta, el paso 1 que se hace es, se da de alta el expediente clínico electrónico de este colaborador. ¿Por qué? Porque no solamente es el tema de encuestas y recabar información, sino que estén bien almacenados de manera segura y de manera bien organizada, ¿no? Entonces, el proceso que seguimos con cada uno de las empresas es dar de alta el perfil de cada colaborador. Este es un proceso que se hace automático, se migran las bases de datos, y bueno, aquí están ahora sí que los que fueron partícipes de este proceso, con Cristi y el área de recursos humanos. Es una migración muy sencilla de esta base de datos. El primer paso que hace el colaborador es reclamar su perfil. Ingresa con su número de empleado y su fecha de nacimiento, esto con la intención de que sea un proceso muy ágil, evitar contraseñas, se me olvidó mi correo, mi usuario, etcétera. Son 2 datos que son muy fáciles de recordar. Y la primera vez que el colaborador ingresa a la plataforma, que como decía la doctora, es una aplicación que se puede checar en cualquier lado, o sea, en un teléfono, en la computadora, en la tablet, y la idea es que sea de muy fácil acceso. La primera ocasión que el colaborador ingresa, nos pide llenar una ficha médica que tarda alrededor de 8 a 10 minutos. Esta va a ser la vez que mayor tiempo vamos a invertir, porque nos va a hacer algunas preguntas más generales: nuestros antecedentes de salud, si tenemos alguna condición médica conocida, si somos alérgicos a algo, antecedentes, si fumo, si no fumo, el tema de obesidad, etcétera. Y lo que busque con esto la herramienta es crear un perfil de salud básico. Este perfil va a ser muy útil para detectar cuál es el nivel de riesgo de la población. Yo como empresa poder detectar rápidamente quiénes son los colaboradores que más expuestos están, ¿no? Que más riesgo pudieran llegar a tener de una complicación en caso de llegar a contagiarse. Y bueno, hemos visto ya algunas tomas de decisiones que este tipo de información nos ayuda a hacer, ¿no? Si soy una empresa que a lo mejor quiere operar al 70% de su capacidad, al 60%, y quiero descansar a algunos, este tipo de información me ayuda a tomar esa decisión, ¿no? O sea, a quiénes sería más conveniente que dejáramos en casa o que trabajaran de manera remota, de ser posible, etcétera. Y bueno, la parte vital, que ahora sí que es la operación de todos los días, como decía la doctora, el colaborador todos los días hace un cuestionario, es un cuestionario autoaplicable. Eso quiere decir que él solo ingresa y desde su celular literalmente invierte 1 minuto contestar algunas preguntas que van a ir cambiando de manera aleatoria para no hacer tedioso el proceso. Y también es importante para preguntar el estado de salud desde 3 distintas esferas. Ya ustedes empezaron a ver algunas versiones distintas en las que también empezamos a preguntar el tema mental y el tema emocional, ¿no? ¿Cómo me he sentido las últimas semanas? Que ahorita la doctora decía que es importante, ¿no? O sea, en el tema de salud sabemos que existe la salud física, pero también la salud mental y la salud emocional. Y en el tema de recursos humanos, Cristi no me va a dejar mentir, que es importante saber cómo está mi empresa en el tema de salud general. Y aquí creo que hay un tema muy importante que nos lo enseñaron desde la carrera, y recuerdo perfecto que nos decían en medicina, que la medicina debe de ser siempre preventiva. Siempre va a ser mejor la apuesta de una medicina preventiva que una medicina correctiva, ¿no? Entonces, no nada más se trata, y aquí hablando en el tema puntual de la pandemia, de detectar quién se enfermó y mandarlo a su casa, sino de tratar de prevenir un poco, ¿no? O sea, tratar de que nunca existan estos contagios. Otra de las funciones nuevas ahorita que platicaba la doctora de las versiones, otras cosas que hemos medido que pudieran parecer ajenas a la salud, pero todo está correlacionado y es muy interesante. El tema de cómo llega el colaborador a la empresa, ¿no?
el colaborador llega caminando o llega en su propio auto o comparte vehículo o a lo mejor llega en transporte público, y aún en transporte público no es lo mismo tomar un camión de 15 minutos que a lo mejor tomar 3 horas y media de transporte público, que tenemos casos de eso en las empresas, ¿no? Entonces, con esto podemos hacer un cálculo más certero de cuál es el nivel de riesgo del colaborador. Y bueno, a grandes rasgos, eso es un poquito de la lógica que sigue esta plataforma. Es una plataforma automatizada que la inteligencia detrás del sistema nos ayuda a calcular el nivel de riesgo de que un colaborador esté contagiado y el nivel de riesgo de la persona a complicaciones según su ficha de antecedentes médicos. Y algo que me gustaría recalcar en esta parte, la doctora nos mencionaba hace un momento que aun cuando ellos podían haber visto la situación de otros países, cambia de un país a otro. Y algo que me llamó la atención en esta parte es el tema de cómo se tropicalizan, ¿no?, los aprendizajes de otros lados. Algo muy interesante que nos ha hecho tener una ventaja competitiva como empresa es, nosotros tenemos un acuerdo de colaboración con el Hospital General de México y el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, y ellos son nuestros aliados científicos quienes nos han ayudado a diseñar estos algoritmos que le dan respaldo a la plataforma. ¿Y por qué menciono esta parte de tropicalizar? Estas dos instituciones de salud tienen acceso a todos los casos reportados en el país, entonces los algoritmos, pues no son predicciones vacías, ¿no? Son predicciones de medicina basada en evidencias, que esa es la tendencia al día de hoy en el mundo de la salud. Tomar lo que ya estamos viendo, aprender y en base a evidencias mejorar para los próximos pronósticos con pacientes, ¿no? Entonces, eso es importante. Y para regresarles la palabra, es un tema totalmente preventivo, es una plataforma que nos permite automatizar los procesos que ponían ahorita de ejemplo ustedes, de la papeleta, manual, preguntarle al colaborador, tomarle la temperatura, que en una empresa de tantos colaboradores se vuelve imposible y además promueve que haya una exposición y un contacto directo. Y el tema de reportes. La plataforma en automático nos genera reportes. Estos reportes son en tiempo real. Entonces, yo en el momento en el que me meto a la plataforma puedo ver qué colaboradores no han contestado su encuesta, dónde hay casos probables de contagio, quiénes me representan riesgo y dar el seguimiento, ¿no?, por medio de esta plataforma que mencionábamos. Entonces, en este sentido, ya nos hemos adelantado un poquito, ya hemos estado platicando de herramientas concretas. Me da mucho gusto que nos hayamos salido un poquito del guión porque señal que están satisfechas, ¿no?, con la herramienta. Y les quisiera preguntar a las dos, ¿qué herramienta les llama la atención? Porque a lo mejor de repente nosotros estamos muy de cerca de nuestro producto y ustedes como clientes lo conocen mejor, ¿no?, porque son las que lo utilizan todos los días. ¿Hay alguna herramienta que les llame mucho la atención que a lo mejor creen que vale la pena compartir? Empiezo contigo, doctora. Sí, lo que pasa es que yo soy una apasionada de la tecnología. Y uno de los puntos relevantes es, bueno, ahí tenemos que tener un expediente y ese expediente en su momento físico está normado, lo sabemos los médicos y obviamente todos los que están involucrados en este tema, pero también está normado el tener un expediente clínico electrónico. En una empresa, pues es relevante tenerlo y obviamente ante estas circunstancias más. Tú mencionabas el tema de prevención. Entonces, la herramienta nos da oportunidad a través del reporte de los compañeros, de los colaboradores, de tener cómo está su índice de sospecha. Entonces, esta función que el algoritmo sacó últimamente nos ayuda mucho porque nos dice cuál es el índice de sospecha del colaborador y cuál es el índice de sospecha de su familia, si hubiese el caso. Entonces, si por ejemplo vemos que a lo mejor el colaborador tiene un índice de sospecha de 1, pero el colaborador tiene un índice de sospecha de 12, entonces habrá que revisar qué está pasando y obviamente enfocar a dónde está el contagio y si él tuvo de primera línea, porque aquí es importante. Una cosa es que nos diga que el colaborador, el familiar lo tiene, y otra cosa es que identifiquemos a través de ella una entrevista, ya sea remota, videoconferencia o incluso presencial, si es que está laborando, pues buscar la manera de tener esta información y obviamente detallarla. Y aquí va de la mano con otra herramienta que me gusta mucho porque tenemos 3 tipos de notas. Una nota breve, una nota que es como la que estamos acostumbrados de seguimiento, de evolución de los pacientes, y una nota que tiene que ver con los pacientes especiales que identificamos como sospechosos. Esta está padre
porque nos da la opción de tener el título y luego nos da las opciones si es colaborador, si es familiar, si es o son ambos. Nos da la opción también de decir, ok, es sospechoso, tiene otro problema, o sea, está descartado. Ya le hicieron la prueba de COVID o no se le hicieron las pruebas pertinentes. Entonces, ¿en qué estatus está? ¿Está en revisión? ¿Está incorporado a trabajar? ¿Está aislado, etcétera? Y las notas se van acumulando. Entonces, eso nos da la opción de poder ir viendo qué está pasando con nuestro colaborador, porque si bien lo dijiste, es preventivo para poder identificar oportunamente si hay algún riesgo, descartarlo o no, también es dar seguimiento y en el tema correctivo, ¿ok? Un caso sospechoso, tenemos que pegándole y estar al pendiente. Tienes un médico tratante, por supuesto, tienes un médico tratante en la institución pública o privada, etcétera, pero nosotros como empresa nos interesa porque al final tiene compañeros de trabajo, nuestro colaborador, y aparte pues tiene su riesgo en la familia. Entonces, las herramientas creo que pueden ser, en resumidas cuentas, 3 cosas importantes. Una de ellas es la herramienta de estar dando seguimiento a través de una encuesta, que bien lo mencionas, está validada. Los médicos somos muy apegados a esto de buscar información no solamente íntegra, sino que sea confiable y obviamente que esté actualizada, que está saliendo todo el tiempo información. Y el tener estos aliados estratégicos de Medicheck para poder sacar estos algoritmos, para nosotros es garantía, porque no tengo que estar buscando si ese índice de confianza, ese índice de sospecha, en qué está basado, sino que ya sé en qué está basado. Entonces, confío en eso. Siguiente punto, nos da la opción de descargar esa información. Nos da la opción de tener reportes y bajarlos y obviamente guardarlos en Excel. Los guardamos en Excel y tú puedes meter los filtros que quieras y puedes decidir qué quieres buscar. Entonces puedes darle seguimiento a eso. Si ya sale un reporte, en la plataforma sale un reporte automatizado de qué quieres y le puedes meter filtros ahí. También puedes descargarlo si quieres hacer gráficas y otras cosas. Entonces, esto también es una herramienta muy interesante. Y algo que vale la pena porque es el tercer punto y está en los criterios de vulnerabilidad. En los criterios de retorno, y ustedes, los que han estado muy metidos en esto, saben que estos criterios de retorno no son muy estrictos y tenemos que saber dónde tenemos población vulnerable. Al momento de que hacen su llenado de historia, está enfocado, no es una historia grandísima, es una historia que está enfocado a los puntos de riesgo. Entonces, cuando se tiene esa información, si tiene pacientes, tiene diabetes mellitus, si es hipertenso, si tiene obesidad, etcétera, nos puede dar la opción de decir, ¿sabes qué? Vamos a buscar esta población específica porque queremos darle seguimiento. Si está controlado o no está controlado. Ustedes ya saben que los criterios de vulnerabilidad ahora cambiaron y nos están diciendo si está controlado o no está controlado, ya sea hipertensión, etcétera. Entonces, esa también nos puede servir porque en el mapa, en el plan que tenemos que tener como empresa, dice dónde están ubicados. Y para poder identificar nuestra población vulnerable, nos lo da Medicheck. Lo descargamos y podemos saber dónde están ubicados y el mapa se da automáticamente. Excelente, excelente. Una de las herramientas importantes. Si quieren, pueden intercambiar los micrófonos para escucharte un poquito mejor, Cristi. A ver, ahí ya prendí mi micrófono. Ya. Excelente. Sí, otra de las herramientas que me gustaría agregar es en la parte donde nosotros podemos revisar los registros, es decir, las personas que ya se dieron de alta, los que ya se registraron y los que todavía no. Entonces, esto a mí me facilita porque yo ahí veo la unidad de negocio, exactamente el colaborador faltante, entonces yo descargo y es más fácil apoyarme con los de recursos humanos foráneos y decirles, ¿sabes qué? Faltan 50 personas, 20 personas de registrarse o incluso muchas personas que sí se registran, pero por ahí al último, ya sea que cierran la plataforma o que no hacen su proceso como es el adecuado, entonces aparece como que sí se registró, pero no terminó su función. Entonces muchos colaboradores dicen, es que yo ya me registré. No, es que no terminaste el proceso y por eso apareces todavía como no registrado. Entonces esa herramienta también es muy indispensable para nosotros visualizar quiénes sí se registraron, quiénes faltan y también las encuestas diarias. Entonces las personas, ahora sí que la estrellita aquí en la frente, es muy bien los que todos los días están registrando su estado de salud y los que de plano dicen, no, pues yo ya registré, ya tengo mi expediente médico, pero a lo mejor ahorita pues no o sea, todos los días no estoy monitoreando mi estado de salud.
Entonces yo Claro. creo que de las herramientas, agregando las que mencionaba la doctora Elsa, nosotros como recursos humanos, pues también es muy importante estar visualizando los faltantes y subir las altas y dar de baja pues las personas que ya no están aquí, o sea, que ya no son parte del sello rojo. Excelente, excelente. Con esta parte que tú comentas, Cristi, algo que me hace pensar mucho es, creo que algo interesante y que es algo que nosotros compartimos con toda honestidad con nuestros clientes, ahora con empresas, pero desde antes con hospitales y con clínicas, yo creo que la tecnología es una parte de la solución. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que juega aquí un binomio, ¿no? O sea, no es magia la tecnología, viene a facilitar mucho las cosas, viene a ayudar a que se automaticen algunas cosas, pero al final del día, por supuesto que hay la otra parte de la ecuación, que es un equipo comprometido, y siempre lo decimos, ¿no? La implementación es un reto importante, lo decían hace unos momentos ustedes, de que al principio cuesta, pero bueno, una vez que se vence esta barrera y que se hace un hábito, creo que los beneficios son evidentes, ¿no? Entonces, aquí me llama la atención por dos cosas. Ustedes han sido un ejemplo, o sea, un caso de éxito en todo el sentido de la palabra, a pesar de ser una empresa tan grande con tantísimos colaboradores, tenemos un excelente porcentaje de captura de encuestas todos los días. Y creo que aquí no solamente es mérito de la plataforma, que buscamos hacerla lo más intuitiva posible y recordatorios y qué sé yo, sino que también se llevó a cabo una campaña de comunicación en el tema de salud con ustedes interno. Entonces, también me gustaría que me platicaran un poquito de eso, porque nos están escuchando gerentes de recursos humanos de algunas otras empresas, áreas directivas. Creo que esa parte es importante, ¿no? No creer que hay alguna solución que por sí sola va a venir y nos va a cambiar toda la situación, sino qué otras herramientas han ustedes utilizado para apoyar estos esfuerzos en el tema de salud, Cristi. ¿Micrófono? Listo. Sí, de las estrategias y de la adaptación, pues fue una información precisa, directa y eficiente para nuestros colaboradores. Iniciamos con 3 fases de campaña para la implementación de la plataforma. Como inicio fue la campaña preventiva. Preventiva en marketing no es como prevención en salud, sino preventiva en cuestión a que comenzamos a introducir como el logotipo, el eslogan de qué es Medicheck, ¿no? Entonces, nuestro eslogan fue Salud con Sello, que es el que estuvimos utilizando. Salud con Sello, diagnóstico, prevención y cuidado. Ese fue como el eslogan. Entonces, con el fin de que los colaboradores tuvieran como intriga, incertidumbre de qué será Medicheck. Entonces, esta fase de campaña fue aproximadamente de 2 semanas. Cuando ya dijimos, bueno, vamos a implementar una plataforma, fue la campaña preventiva. Posteriormente fue una campaña ya la de lanzamiento. Entonces ahí ya informamos paso a paso cómo se deben registrar, cómo deben de llenar la encuesta de salud, y además de las reuniones presenciales con los supervisores, y pues entregábamos los flyers con el link. Entonces la campaña de lanzamiento fue como el boom, donde ya hicimos en pantallas, en WhatsApp, mediante un correo electrónico. Entonces utilizamos medios digitales y medios impresos y medios presenciales para el lanzamiento. Esta fue la campaña de lanzamiento. Entonces ahora sí que abordamos a todas las personas, ahora sí de que conocieran la plataforma. Y por último, fue una campaña de mantenimiento. Entonces, aquí en la campaña de mantenimiento, pues ya es los banners gráficos en las pantallas, donde el objetivo nada más es recordar a todos los colaboradores que se registren. Entonces, eso también ayuda para los nuevos ingresos. Entonces, muchas veces pues decimos la campaña preventiva, la campaña de lanzamiento y la de mantenimiento, y pues la gente ya está familiarizado esto con lo de Medicheck, pero para los nuevos ingresos pues también tenemos que adaptarlo a qué es lo que tenemos, ¿no? O sea, que es una herramienta que para los médicos, para todos nosotros, estar monitoreando los estados de salud. Entonces, esta fue como ahora sí que nuestra estrategia interna para que la gente pudiera entender qué era la plataforma Medicheck. Y pues ahora sí que también reuniones con los foráneos, porque pues sí, todo el tiempo estábamos revisando pues cómo se manejaba la plataforma. O sea, primero ellos necesitaban saber paso a paso qué es lo que se debe de hacer para que ellos pues también bajaran la información. Pero todo el tiempo en pantallas, eso fue como nuestro plus. Tenemos pantallas pues por todos lados, entonces aprovechamos los medios digitales. Excelente, excelente, excelente. Ha sido la verdad es que un caso de éxito y yo creo que es mucha congruencia, ¿no? Lo platicamos en las primeras reuniones cuando se iba a lanzar la campaña, que realmente hubiera un interés por parte de todos los niveles de la empresa, desde los niveles ejecutivos de dirección,
que vieran que todo el mundo estaba participando en esto, ¿no? Ahora sí, como dijimos al principio, que la salud la cuidábamos todos, o sea, me cuido yo y cuido a mis compañeros de al lado, y también cuido a mi familia, la parte que mencionaba la doctora, ¿no? Que también se hace este blindaje y preguntar cómo está la gente con la que vives, no solamente el colaborador. Entonces, ha sido muy interesante ver la implementación que han tenido ustedes. Me gustaría preguntarles ahorita un poquito, para ya pasar a la parte final casi, y dejar algunos tips y si hubiera espacio para preguntas. ¿Cómo ha sido su experiencia con nosotros? Digo, lo han estado platicando ahorita un poquito a grandes rasgos. Les decía que cuando arrancamos, para que la gente que no lo conoce, un poquito de nuestro proceso de implementación es arrancar como una especie de consultoría, ¿no? Entonces, en su momento tuvimos reuniones con ustedes para diseñar cómo se iba a hacer la implementación de la herramienta, cómo iba a ser el seguimiento, las personas involucradas, capacitar como a los líderes del proyecto, y ayudarles a diseñar un protocolo de salud, ¿no? Bueno, de lo detecta la plataforma y luego qué, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son los apartados que hay que detectar en la plataforma? ¿Cómo fue su experiencia en este sentido, no? Y aquí, con toda honestidad, ¿fue fácil, no? ¿Qué hubieran mejorado? ¿Qué experiencia tuvieron ustedes con esto de adoptar tecnología? Pues, mira, en mi caso, la verdad, Fue sencillo porque la verdad, si yo tenía una duda, yo tenía la facilidad de por ahí enviar un WhatsApp a Álvaro. Álvaro fue uno de los que todo el tiempo hicimos varias conferencias, el WhatsApp de que si tenía una duda, si me atoraba en algo y realmente pues tenía como esa accesibilidad con él, de que si tenía una duda, pues él me la resolvía. Entonces, o me decía, no, pues es que tienes que hacer esto. Entonces, realmente para mí fue una adaptación sencilla. Y pues la verdad que la plataforma Medicheck, pues es sencilla. Entonces, de mi parte, la verdad sí se me hizo muy bien. No sé si la doctora, la experiencia. Adelante, adelante. Creo que 3 cosas. Una de ellas es la herramienta, y tú lo dijiste, un medio, esta herramienta no serviría si no es implementada y si no es alimentada con información adecuada, etcétera, y que tiene que ir de la mano con un grupo, equipo de trabajo. Trabajamos de manera conjunta, varios colaboradores y obviamente en la alianza estratégica con ustedes. Pero el proyecto es muy grande y ustedes lo saben, pues, tiene muchas partes. La herramienta nos permite varias cosas de las que he mencionado y quiero aprovechar, decir que, pues la verdad es que sí, Juan Manuel, muchas gracias porque sabemos que para que una herramienta en tecnologías de la información pueda ser implementada, tiene que ser práctica. Entonces, es una herramienta práctica que ha ido evolucionando, ha ido escalando. Esta es la 5ª versión que tenemos al momento y que ha ido siendo más eficiente en los reportes, en la información, incluso se han cambiado algunos síntomas porque los que han estado monitoreando esto, tenemos médicos en el auditorio, se darán cuenta que la definición operacional que inicialmente empezaba, en muchos casos no te las van a presentar. Entonces, lo que ha tenido la ventaja de Medicheck es de que ha ido escalando. Existe esta oportunidad de estar colaborando prácticamente en tiempo real, porque las preguntas que hacemos nos las resuelven y el trabajo cada vez es más práctico, más eficiente y siempre con buena disposición. Así que la herramienta es práctica, te da mucha información y es una clave para el éxito el poder tener la vinculación con el equipo. Si no, se volvería esto burocrático, de aquí a que lo mandas y mandas un correo, etcétera. Y no, pues hay comunicación, ya sea por WhatsApp, por llamada, etcétera, y se atienden las peticiones. O sea, yo qué más puedo pedir como médico, una herramienta que les pido que me apoyen en dar cierta información y todo me lo han cumplido. Así que yo muchas gracias. No, hombre, al contrario, qué gusto escuchar esto. Y es un tema es un tema de dos, ¿no? O sea, obviamente el compromiso está con ustedes y con todos nuestros clientes. Y es lo que tratamos de buscar siempre en cualquier proyecto que implementamos, que haya una comunicación cercana, porque yo creo que a nosotros nos toca siempre reconocer esa parte con humildad, ¿no? Podemos tener como la expertise en la parte de tecnología, pero creo que es importante la apertura de escuchar al usuario, que es el que realmente está en contacto con la situación, ¿no? Viviendo en carne propia todos los días y siempre hay un área de mejora, ¿no? En lo que platicaban ahorita de las versiones, algo muy interesante que descubrimos con la UNAM y con el Hospital General de México, que mencionaba que tenemos también esta colaboración, es
cómo ha evolucionado muchísimo el tema de los síntomas. La plataforma cada vez es más específica en el detectar incluso posibles casos asintomáticos, ¿no? Estos casos asintomáticos que a lo mejor no tienen el cuadro franco de la enfermedad, pero tienen la presencia de algunos síntomas menores que nos pueden hacer llegar a sospechar de esto. Y algo que me gustaría para empezar a cerrar la charla y respetar el tiempo, algo que me gusta mucho es, creo que la visión de Sello Rojo con el tema de la salud es una visión muy auténtica. ¿Y a qué voy con esto? Creo que muchas empresas ahorita están, o la mayoría están preocupadas por el tema de salud, por la pandemia. Yo creo que el tema de la pandemia, como decíamos al principio, dejó en evidencia que la salud siempre ha sido lo más importante, ¿no? O sea, si no hay salud, pues todo lo demás importa poco, ¿no? Y algo que me gusta mucho del tema con ustedes y que ha sido la plática, la dinámica de la plática que hemos tenido desde un principio es que este proyecto de salud digital empezó, o sea, con la pandemia, pero que queremos que sea un proyecto que siga y que prospere a pesar de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Estamos a punto de entrar en una etapa de influenza estacional. Tenemos algunos casos de dengue en Jalisco, o sea, y otras regiones del país. Y patología siempre va a haber, ¿no? Como decías, doctora, las otras patologías no se fueron de vacaciones. Entonces, a donde está apuntando ahorita el tema de Medicheck Healthy Workplace es ser capaces de diferenciar otras patologías, por lograr tener diagnósticos diferenciales y que sea una herramienta de salud preventiva que quede implementada en las empresas para siempre, ¿no? O sea, para que realmente siempre podamos tener este control de los colaboradores, que se pueda hacer un monitoreo continuo, automatizado, pero realmente teniendo un seguimiento muy puntual con cada colaborador. Entonces, esa sería mi invitación a la gente que nos está escuchando, que no solamente actuemos por el miedo a la pandemia, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar la pandemia como algo que nos dé un empujoncito a que seamos más atentos y más cuidadosos con el tema de la salud. Esa fue la razón de haberlas invitado el día de hoy, porque creo que son un ejemplo realmente tangible de tener la salud como prioridad y los beneficios que esto trae, ¿no? Entonces, me gustaría si tienen algún último comentario, alguna recomendación para la gente que nos escucha con la experiencia que ustedes tienen para empezar a cerrar el panel. Adelante, por favor. Listo. Tina, si gustas. Sí, ya aquí tener mi micrófono en silencio. Pues yo creo que como cierre nada más me gustaría agregar que pues darnos cuenta que no basta con los medios tradicionales de salud e informativos que tenemos. Entonces, yo creo que debemos de reinventarnos, renovarnos y adaptarnos sobre todo a las nuevas tecnologías, a las nuevas plataformas, pues para cumplir con la responsabilidad para nuestros colaboradores, para la sociedad en general, y pues pensando a largo plazo, ¿no? Con este tipo de medidas y de plataformas. Excelente, gracias. Doctora. Gracias. Repito, el trabajo en equipo es básico y afortunadamente, según me comentaban, tenemos algunos directores generales de empresas en el webinar y eso es básico. Quiero aprovechar porque no sería posible si no tuviéramos la voluntad política de nuestras autoridades. Si no tuviéramos la visión que tiene nuestro director general, nuestro director, de las cosas se hagan para poder tener esta visión sistémica, una visión estratégica de lo que debe de ser salud. Ahorita la pandemia digamos, lo que estamos dando seguimiento. Pero bien lo señalaste, hay interés de nuestras autoridades para que las cosas sucedan. Interés no solamente de que la cabeza nos da indicaciones y promueve y está al pendiente de esto, de la inversión que se puede hacer, que realmente es mínima por lo que nos puede dar. Y algo importante es que también existe la indicación de que trabajemos en equipo. O sea, trabajamos en equipo, recursos humanos con nosotros, etcétera. Eso es básico. Si tenemos aquí colaboradores de diferentes áreas escuchándonos, el tema es no solamente el propósito de tener una herramienta más, sino una herramienta que nos permite seguir creciendo y que sea a largo plazo. Así que debe haber voluntad política, tiene que haber este interés de nuestros líderes y los hay. Nosotros tenemos el privilegio de que existe ese interés. Así que, pues, la salud para nosotros es prioridad y es lo que estamos buscando promover.
Muchas gracias, Juan Manuel, y gracias a todos por escucharnos. Sin duda alguna, la verdad es que sí es un gusto trabajar con empresas como ustedes. Creo que empiezo a redundar en este sentido, pero da mucho gusto ver empresas que le dan esa importancia y ese peso al tema de salud. Sin duda es algo que hemos visto en todos los niveles de la empresa. Y el trabajo en equipo que mencionaban ahorita mencionaban a Álvaro, que ha sido el supervisor de proyecto con ustedes, que seguramente nos está escuchando, y a los demás líderes de proyectos que tenemos con otras empresas. Yo creo que es vital, ¿no? De nuestra parte, y bueno, con ustedes agradecerles también esa parte, y creo que es algo de lo que apostamos mucho, ¿no? El tener esa cercanía con todos nuestros clientes, a la gente que nos está escuchando, que pudiera estar interesada, pues los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros. Igual les vamos a hacer llegar algo de información. Para quien también no tuvo oportunidad de conectarse, les enviaremos el video de la sesión de hoy. Invitarlos a que visiten nuestras redes. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Medicheck MX. Y bueno, aprovechar esa parte y mencionar, ¿no?, que Medicheck es una herramienta especializada en salud y tecnologías de la información, y que esta herramienta de Healthy Workplace está siendo utilizada no solo por empresas de todas las industrias, cabe recalcar, pero también la estamos utilizando para ahora que estamos regresando a esta normalidad, para monitorear la salud en algunos eventos, tanto empresariales como algunos eventos sociales, y también para el tema de instituciones educativas y demás. Ahora sí que volvemos a lo mismo, ¿no? La salud es lo más importante desde todas las áreas posibles. Y pues bueno, para terminar en tiempo, no me queda más que agradecerles otra vez, licenciada Cristina, doctora Elsa, muchísimas gracias. Nos queda corto el tiempo para tantísimo que tenemos que aprender de ustedes, pero muchas gracias por haber aceptado la invitación. Un gusto colaborar con ustedes, y muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy en el webinar. Nos dio muchísimo gusto haberlos tenido. Y pues bueno, gracias, que estén muy bien todos en sus casas, sus familias, y a cuidarnos. Muchas gracias.